y Eva Hernández vienen del mundo de la actividad física. Los dos son, entre otras muchas cosas, profesores de educación física y nos quieren presentar una propuesta de gamificación para sexto de primaria. Sí. Adelante. Sí. Creo que está bien. Gracias. Buenos días. Como nos acaban de presentar, somos Noel y Eva, y nosotros lo que hemos hecho es un pequeño proyecto para sexto de primaria de nuestra asignatura de educación física, ¿vale? La idea surgió de intentar expandir nuestra asignatura no solo a nuestras clases, sino un poco más allá, intentar que los niños y las familias sean capaces de realizar diferentes actividades físicas, no solo en nuestras clases. El año pasado yo tuve la oportunidad de trabajar con primero de primaria, que es bastante sencillo a nivel motivador, y bueno, creé un pequeño proyecto en el cual hacíamos unas misiones, éramos como una escuela de galos basados en los cómics de Asterix y Obelix, en la que bueno, íbamos consiguiendo diferentes misiones y era bastante motivante para los niños. Cuando este año tuvimos que compartir los dos sexto de primaria, pues estuvimos hablando a ver de qué manera podíamos involucrar a los niños de sexto, dado que, bueno, hay algunos alumnos a los que nuestra asignatura les encanta, pero hay otros en los que les cuesta un pelín más. Entonces estuvimos buscando la manera de hacerlo lo más motivador posible y se nos ocurrió una especie de lo que hemos llamado Sport Talent, como si fuera una especie de programa de televisión Got Talent, un poco adaptado a educación física. Nosotros somos de un colegio de Madrid que se llama el Colegio Ábaco, es un centro concertado y en este año cumplimos nuestro 10º aniversario, con lo cual somos un colegio aún joven, pero desde el 8º año de nuestro colegio todos los niños a partir de cuarto de primaria trabajan con Google Suite. Ellos tienen su cuenta corporativa de Google, trabajan con todas las herramientas de Drive y demás, y están bastante acostumbrados a ellos. Entonces, es un proyecto que una vez que llegan a sexto ya tienen bastante trabajado y a nosotros nos permite trabajar con cierta soltura algunas cosas. Respecto a nuestra asignatura, nosotros nos lo hemos planteado intentando abarcar 5 aspectos. El primero, nosotros lo que marcamos son diferentes retos deportivos enfocados a nuestra unidad didáctica. Por ejemplo, al principio del curso nosotros queríamos trabajar voleibol, hacíamos grupos de trabajo y lo que les marcábamos éramos cada día un reto. Pues entre todos los del equipo tenéis que conseguir que todos den un toque específico de voleibol. La idea era ir marcándoles retos progresivamente en los que ellos iban consiguiendo puntos. Cuando el equipo conseguía el reto, cada niño iba sumando puntos. También teníamos diferentes desafíos de hábitos saludables y esta es una parte fundamental porque para nosotros intentar abarcar un poco más allá, intentar expandirnos, no solo en la hora que tienen con nosotros de clase, esto nos daba la oportunidad. Entonces, por ejemplo, una de las tareas que nosotros les mandábamos a través de Classroom era que analizaran un menú. Ellos tenían que ir escribiendo semanalmente en un documento que nosotros le pasábamos que habían desayunado, que habían comido y tenían que ir evaluando si ese menú era saludable o no. Si esto nosotros lo hiciéramos en nuestras clases, perderíamos tiempo de ejecución motriz y a nosotros lo que realmente nos interesa es que ellos se estén moviendo. Las herramientas digitales lo que nos permiten es dar mucho más contenido en un tiempo reducido. El warm-up eran retos que nosotros organizábamos de calentamiento que, bueno, podían tener que ver con la unidad didáctica o no, o hacíamos algo diferente o que tuviera cierta transferencia, pues como por ejemplo teníamos una especie de un pequeño rocódromo en el colegio y les hacíamos diferentes juegos o retos de escalada que igualmente si ellos lo conseguían, durante el calentamiento nosotros les íbamos sumando los puntos. Teníamos unos retos específicos digitales. Les proponemos a través de Classroom diferentes actividades en las que ellos tengan que ir mejorando su competencia motriz. Por ejemplo, ellos tenían que crear un avatar propio. Nosotros les dábamos algunos ejemplos o páginas en las que podían crearlos. Ellos tenían que crear su avatar y ponérselo de foto de perfil. Con lo cual,
bueno, tenían que crear diferentes competencias o tenían que crear luego un escudo entre todos y aprender a compartirlo entre todos y luego subirlo a Classroom cada uno. Bueno, diferentes desafíos. Y por último también el desafío de vida activa es que nosotros les proponemos algunas actividades que son opcionales, por supuesto, pero que si los consiguen les van a llevar puntos y son uno de los que a nosotros más satisfacción nos da porque son cosas que a lo mejor algunos niños jamás harían. Por ejemplo, ahora que estamos en esta época, nosotros lo que les pedimos es que si van a hacer alguna ruta por un bosque otoñal con su familia, pues se hagan una foto, nos la suben al Classroom y nosotros les damos más puntos, ¿vale? A lo mejor hay niños que realmente no se les ocurriría o familias a los que no se les ocurriría, pero si conseguimos que algunos de ellos lo hagan, pues para nosotros será estupendo. Esto es más o menos una pequeña clasificación, ¿vale? Nosotros en cada unidad didáctica les damos a cada uno de los 5 retos anteriores puntos. Esos puntos van por un lado a parte de nota y por otro los niños pueden ir consiguiendo desafíos, van consiguiendo recompensas. Entonces nosotros lo primero queríamos saber qué recompensas eran interesantes para ellos, les mandamos un formulario con varias ideas, ellos nos dijeron cuáles eran las que para ellos eran más relevantes y a partir de eso aquellos niños que habían conseguido 5 retos, los 5 retos que le proponíamos, tenían una recompensa. Los que habían conseguido 4, otra. Los que habían conseguido 3, otra. Y así sucesivamente. La verdad es que fue bastante gratificante porque nosotros, al principio, las recompensas que pensábamos que iban a ser las más elegidas por ellos, resulta que eran las menos elegidas. A mí me parece muy curioso que la más elegida de todos y la que solo pueden conseguir si obtienen los 5 desafíos es una clase extra de educación física. Me parece curioso que de todas las cosas que nosotros les ofrecimos, precisamente una clase extra de nuestra asignatura sea la que más les guste. Otra era, pues, por ejemplo, invitar al tutor a una clase de educación física. Otra recompensa era invitar a un amigo a una clase de educación física. Una clase extra de spinning. O venir un día en chándal extra, que para ellos pues, era bastante gratificante. A nosotros esa, por ejemplo, nos sorprendió bastante. Entonces, bueno, esto para ellos es bastante motivador. Nosotros usamos diferentes herramientas para poder abarcar todo. La verdad es que la experiencia está siendo muy positiva y los alumnos están súper motivados. ¿Vale? Bueno, os dejo con mi compañero. Muy buenas. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de estar aquí y bueno, nos hemos dividido un poco lo que queríamos comentaros en la parte de educación física y el porqué, que es un poco lo que ha contado Eva, y yo, que soy Noel, quiero contar un poco el cómo hemos usado las herramientas principalmente de Google para articular todo esto. Porque, bueno, el primer no tiene muchos secretos, pero nos lleva muchísimo más trabajo que hacer lo que hacíamos en años anteriores, a corregir, a comunicarnos con los alumnos y demás. Pero es una oportunidad muy buena. En una asignatura como la nuestra, que las interacciones son muy específicas, de repente sabemos mucho de los niños por cómo nos hablan a través del Classroom, qué correo nos ponen o cómo realizan tareas que de otra manera no veíamos. Como os ha dicho en las charlas anteriores, muchas de las actividades que hacemos tienen que ver más con su lenguaje que con el nuestro, con lo cual es muy interesante. Pues desde el niño que te manda una tarea a las 11 de la noche, ya sabes que el tema del descanso en esa casa no funciona a lo mejor como nosotros les hemos recomendado, o como escribe, o niños que son muy introvertidos en clase y resulta que con las nuevas tecnologías son bastante más expresivos. Bueno, como iba diciendo, nosotros lo articulamos todo en torno al Classroom. Digamos que nuestro hilo conductor, donde les vamos colgando los desafíos, vamos generando unos carteles y donde les vamos dando las puntuaciones, donde ellos nos hacen entrega de tareas. Es bidireccional, no solo nos entregan tareas ellos, sino que muchas de las cosas que hacemos en clase las recogemos y se las enviamos a través del Classroom para que ellos vayan siendo semanalmente conscientes de qué consiguen y qué no consiguen. Porque un poco con el batiburrillo de cosas que hemos contado antes de distintos premios y demás, lo que no queremos es que pierdan el hilo conductor de qué tienen, qué no tienen y qué han conseguido y qué no han conseguido. El nivel de organización a lo mejor no en todos los alumnos es igual y es importante que nosotros lo tengamos bastante establecido. Digamos que todo lo que hacemos va como por 2 vías. Una está la puntuación de la asignatura, que lo hacemos como evaluación continua y casi no se enteran, van entregando cosas, van haciendo cosas y van sumando puntos. Y otra es lo que comentaba Eva, que quizás es lo que más ilusión les hace a ellos, que son los desafíos que conducen a premios que son especiales o que se salen un poco de la norma. Digamos que por ahí va la motivación de lo que quiero hacer
y la de la nota muchas veces el profesor tira más del carro que de los alumnos de pues, qué puntuación estoy consiguiendo. Entonces, bueno, ahí se ve un ejemplo de, bueno, pues vamos colgando también información del programa de dinamización de recreos, que también pueden sumar puntos, de pues en el recreo les vamos proponiendo actividades que suman puntos o que son oportunidades para demostrarnos ciertas habilidades. Usamos, por ejemplo, esto lo usamos como profesores, no lo usan ellos, para hacer la cartelería, el Google Draw, que es muy simploncito, pero para nosotros, para hacer póster y mandarles semanalmente y que ellos lleguen a clase y que sepan lo que les vamos a proponer, pues es muy interesante, porque sabes que alumno está pendiente y que alumno no está tan pendiente. Pues, por ejemplo, esta semana hay 2 retos y son los retos de calentamiento. Y ellos llegan a clase y según empieza la clase, en lo que nosotros colocamos material, ellos ya han cogido las cuerdas porque ya sabían, porque han recibido, que tienen 2 retos de saltar a la comba. Y según acaban los retos, vienen corriendo, por favor, apúntame el punto, yo lo he conseguido, yo no lo he conseguido y demás. Pues bueno, eso lo dinamizamos, digamos que con un cartel que lo lanzamos en el Classroom la semana anterior a cuando empezamos ese reto, por ejemplo, el del calentamiento. Luego en el Classroom lo tenemos estructurado de tal manera que los desafíos que comentaba antes Eva, hay varios ámbitos, están los hábitos saludables, los desafíos de calentamiento, los digitales, que tienen que ver un poco con cómo vamos desarrollando esa competencia con alguna de las habilidades que ya tenías queridas y otras que no, y los de vida activa, que es cómo involucrar a la familia fuera del tiempo de clase en que participen de la asignatura. Por ejemplo, este es un ejemplo de tarea, el análisis del menú semanal, pues que normalmente le vuelve loco, pero no en positivo, sino con la familia. Ellos tienen que en una hoja de cálculo recoger todo el menú de una semana, calcular el número de raciones, en otra hoja responder a cómo se ha cocinado, si han conseguido el número mínimo de raciones recomendadas para cada grupo de alimentos, y todo esto les da una puntuación extra en clase. Algunos de los aspectos son puntuación extra, es decir, pues si puntuamos sobre 10, algunos alumnos pueden llegar a 12 si ellos entregan cosas que se les han propuesto y otras son obligatorias. Luego usamos el Google Calendar de forma automática con el Classroom, pero también nosotros vamos añadiendo no solo desafíos, sino esos premios. Pues, por ejemplo, ahora a final de trimestre hay muchos niños que invitan a otros de otras clases que vienen, tenemos que coordinarnos con los tutores de esos grupos y vamos convocando, invitando a niños, invitamos al niño que viene, al niño que ha invitado, al tutor, y digamos que toda esa coordinación realmente sin este tipo de herramientas sería muy compleja, y así sí que es verdad que está bastante la cultura del centro, tanto de los profesores como de los alumnos, y es una forma más dinámica, no solo académica, pues porque ellos nos van, pongo un correo, oye, que yo voy el viernes con Pepito a clase de educación física, tienes que avisar a su tutor, y bueno, digamos que se establecen unas nuevas relaciones o una forma de trabajar distinta con ellos. Este era un ejemplo de la tarea que decía antes, pues bueno, una hoja de cálculo que nosotros se la damos, no la elaboran ellos, pero ellos sí que tienen que rellenarla, les va haciendo los cálculos y vamos mandando como pequeños videotutoriales. Tenemos una extensión que creo que ahora sale después de Screentify o algo así, que es una extensión de Chrome que nos permite grabar tutoriales sencillitos a nosotros los profes para guiarles paso a paso. Porque una de las cosas que nos estamos encontrando, una de las dificultades más importantes es la brecha que hay entre las familias y los niños. Y que los niños normalmente tienen bastante más conocimiento o las familias a veces no pueden dar el apoyo porque no conocen las herramientas. De hecho, uno de los programas que estamos dinamizando en el colegio son talleres para familias, pues todos los años, para que conozcan qué herramientas usan sus hijos, cómo se usan, incluso cómo supervisarlas en el caso de que fuese necesario. Y vamos usando, digamos que vamos intentando sacar partido a casi todas las herramientas. Pues, por ejemplo, formulario. Lo habitual es una autoevaluación o que tenga que ver con una nota. En nuestro caso, los formularios son para consultarles. Hacemos una propuesta de 10 posibles premios y ellos eligen los premios. Los 5 más votados por orden inverso, es decir, el más votado es el que es más difícil de conseguir, el que consigue más puntos y así sucesivamente. De esta manera, los premios... la motivación es muy alta porque los premios los han elegido ellos. También les damos la posibilidad de que nos lo vayan compartiendo, como decía Eva antes, pues pusimos cosas materiales como una una pulsera hecha con la 3D que ponga súper profesional del voleibol. Y resulta que nos desecharon todos los que tenían que ver con lo material y nos pidieron todos, que fue pues una pequeña parte de orgullo nuestro, de todos los que tenían que ver con actividad motriz, sea ir invitado a una clase, venir a otra, traer chándal, una clase extra en un recreo. Lo único, bueno, pues que nos exige el ir inventándonos cosas nuevas porque aguantar todo un curso con desafíos cada mes y los premios, en ese sentido va a ser muy exigente, pero siempre que les vemos motivados al final es una recompensa. También, pues por ejemplo, en nuestro colegio una de las sesiones es natación. Pues por ejemplo, le grabamos en vídeo y ellos tienen que hacer un análisis en vídeo del vídeo que les hemos enviado o incluso editarlo con la herramienta de YouTube Studio.
una edición muy sencillita, poner unos rótulos pequeñitos por debajo explicando qué es lo que se ve en ellos nadando. Pues eso sin tecnología sería imposible y en nuestra asignatura es mucho más potente que ellos se vean y decidan en qué tienen que mejorar a que se lo diga el profesor, porque muchas veces ellos no tienen la imagen de lo que hacen, lo suponen, pero no la tienen. Ya ha salido antes, pero bueno, nosotros también usamos Corubrics. Digamos, de cada uno de los contenidos que damos en cada trimestre, uno de los contenidos es de trabajo en equipo. O sea, elegimos un contenido que nos permita hacer equipos y que trabajen con el mismo equipo estable todo el trimestre, o sea, todo ese contenido, un mes y medio. Y luego, una parte fundamental de la nota, usamos el Corubrics, les va el formulario, ellos tienen que evaluar distintos aspectos de cómo ha funcionado el equipo, valorando a sus compañeros y a las familias, que es otra de las partes que también les chirría. Se les explica que hay una parte de la nota que depende solo de los compañeros, una coevaluación en la cual no interviene el profesor, no hay heteroevaluación, solo coevaluación. Entonces, pues a lo mejor del 100% de ese contenido, un 30% es una nota que le ponen sus compañeros de equipo, hacen un Corubrics, ponen la nota y esa la aplicamos directamente. Que a los padres muchas veces les chirría porque ¿y si es injusto? ¿Y si se llevan mal? Y la experiencia nuestra es justo lo contrario, que son bastante más justos que los profesores, tienen un conocimiento más profundo de lo que ha sucedido dentro del grupo, que a veces a nosotros se nos escapa, y me sacan la tarjeta amarilla, ya estoy acabando. Y es súper interesante porque para ellos el feedback de los compañeros, al profesor se suelen quejar, de los compañeros no es tan sencillo, porque es como, no, es lo que habéis vivido vosotros, yo no he intervenido para nada, a mí no me puedes decir nada como profesor si eso te lo han puesto tus compañeros. Bueno, este sería, lo pongo, pero ni siquiera lo dejo entero, un ejemplo de un pequeño tutorial que les ponemos nosotros. Ya digo, era con Screencastify. Y realmente necesitamos poner este tipo de tutoriales porque muchas veces los papás, ya digo, que no saben manejar así la herramienta y es como paso a paso, qué tenéis que pinchar, qué hay que escribir y demás. Hay que recoger un total de 7 días. Esa es mi voz en off, que luego pues, es un poco duro irse y un poco duro que los niños nos vayan diciendo. Una parte importante del proyecto nos apoyamos en el blog de educación física y bueno, en el centro nuestro tenemos una persona encargada de las comunicaciones y lo que vamos haciendo es permanentemente, cuando tenemos alumnos lesionados o demás, ir grabando qué realizan sus compañeros, ir subiéndolo e intentar utilizar ese lenguaje multimedia que para ellos es mucho más gratificante, de tal forma que sea una motivación extra. Pues, por ejemplo, casi en cada contenido vamos preparando un pequeño vídeo con qué vamos haciendo. Esta, por ejemplo, era una tarea de calentamiento. Nosotros, mientras estamos preparando el material, a ellos les ponemos un reto, como un circuito en el rocódromo, y ellos tienen que ir intentando superarlo. Aparte, les choca mucho porque delegamos muchos de los aspectos de la clase, los delegamos en ellos. Es decir, si tú me dices que has hecho bien el calentamiento y que tienes el punto, yo no te lo voy a discutir. Yo me voy a creer lo que tú me digas. Hay muchos puntos y muchas tareas en la evaluación que me permiten saber si de verdad estás involucrado o no. Por una, no me merece la pena estar supervisando todo. Y bueno, pues nada, quería de nuevo agradecer la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko.